Buenas, buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy quiero hablar sobre el avance de la inteligencia artificial. Los seres humanos sueñan, robot. Incluso los perros sueñan, pero tú no, tú solo eres una máquina. Una imitación de la vida. ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí? Por momentos se escuchan afirmaciones exageradas, por momentos esta es minimizada. Yo pienso que es algo sobre lo que tenemos que hablar cuanto antes, para así estar preparados para los avances y problemas que esto nos presenta hoy en día y lo que nos traerá a futuro. Tampoco quiero sonar alarmista y que alguien piense que digo que en un par de meses el mundo se va al demonio. Bien podría ser, profesor Cocoon. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Pero sí que hay graves problemas que se tienen que atacar con tiempo para minimizar su impacto lo más que se pueda. Subestimar el potencial que tiene esta tecnología nos puede salir muy caro. En primer lugar está el impacto que esto tiene ahora mismo y el que va a tener en todos los mercados laborales. Todos hemos visto cómo estas inteligencias artificiales, de las que ya hay decenas, son capaces de crear imágenes impresionantes solamente dándoles una línea de texto sobre lo que queremos ver. También le podemos dar imágenes y que las transformen en algo distinto según nuestras indicaciones. Sobre esto, el primer punto a remarcar es que todas estas inteligencias artificiales se alimentan de una base de datos, y los resultados dependen de qué tan buena sea dicha base. Hay gente que trabaja mirando y depurando las bases para que los resultados sean mejores cada vez, y casi todas, o quizás todas, las IAs que generan imágenes usan y usaron imágenes protegidas por derechos de autor. ¿Cuál fue la remuneración de todos estos artistas? Bueno, si has estado en redes sociales y has visto el icono tachado de inteligencia artificial, ya habrás podido deducir que no les han pagado absolutamente nada. Esto significa que podemos producir en segundos o minutos arte de la calidad de cierto artista que nos gusta y ese artista no recibió ni recibirá nada a cambio. Es más, podemos eventualmente generar un sistema que produzca arte del más alto nivel en segundos con el estilo artístico que queramos. ¿Para qué queremos a los artistas entonces? Incluso si regulamos la situación actual para que ésta mejore para los artistas y que esta tecnología se vuelva una herramienta más a su disposición en el corto plazo, ¿a dónde nos lleva esto a mediano y largo plazo? ¿Cuánto piensan que pueden tardar estos sistemas en mejorar y producir los mismos resultados que los mejores artistas, pero en cuestión de segundos? Por la velocidad a la que avanzan estas tecnologías, puede que pienses que esto se puede dar en pocos meses, pero los sistemas son realmente complejos, así que lo más probable es que estemos hablando de mucho más tiempo. Pero la pregunta no es si va a suceder o no, que va a suceder creo que no hay dudas, el asunto es qué vamos a hacer cuando pase y cómo nos preparamos para eso. Si una empresa en vez de contratar a 20 artistas, puede tener a uno, o ni siquiera un artista, sino a alguien que sepa darle las instrucciones al programa, ¿a quién piensas que va a contratar? Los años o décadas que pasan las personas esforzándose para mejorar en su arte quizás no valgan para nada más que para un hobby en el futuro cercano. Será algo que hacer en el tiempo libre, pero no algo de lo que se puede sacar algún rédito económico y de lo que se pueda vivir. A un adolescente que está terminando sus estudios básicos, ¿realmente le recomendarían que estudie algo como dibujante o artista conceptual? La forma en que se regule esto y se protejan los derechos de autor en todo el mundo, no en un país particular, debería informar cómo respondemos a esa pregunta. Ah, pero esto es solo el mundo del arte gráfica, ¿no? No. ¿No has visto ChatGPT? Este programa obviamente tiene el mismo problema que los de generación artística, que nadie controla qué es lo que forma parte de la base de datos y si eso está protegido por derechos de autor o no. Quizás le podrías solicitar a uno de estos generadores de texto que te escriba una historia en el estilo de Stephen King y lo podría hacer. Y eso lo podría hacer porque alguien le ha introducido los datos de las historias de dicho autor, si no, no lo hubiera aprendido. ¿Es imposible que alcance un estado en el que pueda escribir en cualquier estilo sobre cualquier cosa? Pienso que es solo cuestión de tiempo para que esto sea una realidad, y dada la velocidad a la que avanzan y mejoran estas tecnologías, no creo que sea posible estimar este tiempo de forma cierta. De nuevo, creo que el hecho de que va a suceder no está en discusión, la cuestión es qué tan preparados vamos a estar cuando esto suceda. La realidad es que la metodología de aprendizaje de estos sistemas es análoga a la nuestra. Aprendemos a hablar copiando los sonidos que escuchamos de quienes nos rodean. Aprendemos a dibujar y pintar viendo las obras de otros artistas anteriores y contemporáneos, copiamos sus procesos y técnicas y una vez que lo aprendemos,
Le damos nuestras propias variaciones construyendo sobre lo que sabemos. En esencia, esto es lo que hacen estas inteligencias artificiales, con la pequeña diferencia de que pueden tomar cientos de referencias al mismo tiempo y en que cada iteración, cada intento, les lleva minutos y no horas o días. Creo que la creatividad y la apariencia de creatividad se ven iguales para cualquier observador. El principal limitante que tienen estas IAs es que dependen de una persona real que les dé una devolución, un feedback, para saber qué tan bueno fue el intento. Pero a diferencia de las personas, es posible hacer que la computadora haga cientos de iteraciones por minuto y tener cientos de personas dando sus comentarios sobre qué tal fue cada una al mismo tiempo. Obviamente, la velocidad con la que se puede aprender de esta forma es monstruosa, y no va a tardar mucho en empezar a dar resultados perfectos cada vez, al punto de que requieran menos humanos que se dediquen a corregirlo. Hoy ya contamos con IAs que pueden confeccionar un libreto, hacer que una voz lo lea, usar el avatar de una persona para que aparezca en pantalla leyéndolo y hacer una edición del video del mismo. Todo este video que están viendo podría haber sido hecho íntegramente por una IA de hoy en día y seguramente si ese fuese el caso sería de mucho mejor calidad. Lo que yo tardo en escribir lo que voy a decir, grabarme leyéndolo, buscando videos y referencias y editándolo en un video varias veces hasta que quede bien, una IA podría hacerlo en minutos o menos. Dicho sea de paso, el avatar que utilizaría la IA se vería tan real que nadie notaría que todo esto fue escrito y producido por una computadora y no por un ser humano. La cuestión es que no hay nada que hagamos que no se base en ese método de aprendizaje, por lo que no hay nada que las inteligencias artificiales no puedan hacer. En principio, parecería que las mismas no tienen límites, al menos a largo plazo. Esto es porque a corto y a mediano plazo hay algo que no pueden hacer. Lo que se basa en cualquier cosa que sea digital no es un problema, sea análisis de datos, edición de videos o presentaciones, arte, música, todo eso lo pueden aprender muy rápido y lo hará igual o mejor que los humanos en los próximos años. El problema que tienen es la interacción con el mundo físico. Si tenemos brazos robóticos que pueden hacer operaciones con precisión, y si se entrena el cerebro de la computadora para que pueda hacerlo, hasta los médicos serían eventualmente reemplazados. Sin embargo, hasta ahora son robots con funcionalidades y rangos de movimiento muy limitados. Si bien los androides y robots de Boston Dynamics se ven muy prometedores, no me parece que ni siquiera en un mediano plazo tengamos robots con inteligencia artificial que puedan hacer trabajos de cerrajero o electricista. Puede que el año que viene alguien presente un androide autónomo que pueda hacer cosas así, tampoco me arriesgaría a decir que la probabilidad de eso es nula, pero a largo plazo realmente no veo por qué eso no podría suceder. Por todo esto, sería importante empezar a prepararse para esta transición, que se va a dar primero en las economías más fuertes. A corto o largo plazo, todos los trabajos, sean creativos o de trabajo físico, podrían ser ejecutados por inteligencias artificiales. El cambio de paradigma se va a dar y es mejor afrontarlo con preparación. Mejor saber qué efectos tiene y cómo afrontamos el día después de mañana de una bomba atómica antes de que a alguien se le ocurra tirarla, ¿no? Por ejemplo, si vemos trabajos de análisis de datos, una IA entrenada probablemente los pueda hacer mejor analizando al mismo tiempo y en tiempo real millones de fuentes de información, algo que sería muy bien remunerado en una persona. Esto me hace pensar que muchos trabajos que requieren muchísimo estudio, muchísima concentración y mucha inteligencia de reconocimiento de patrones serían los primeros que se pueden reemplazar por IAs, o sea que muchos de los trabajos mejor remunerados serían los primeros en caer. Pero básicamente todos los trabajos que se pueden hacer a distancia o en remoto también se deberían poder hacer con IAs en el corto plazo. Si finalmente se desarrolla la computación cuántica y cumple con las expectativas que se tiene de ella, todo esto se daría de forma mucho más acelerada. Podríamos tener películas o series escritas y protagonizadas exclusivamente por IAs que utilizan avatars que se ven como humanos normales y no notaríamos la diferencia. Hasta la misma IA podría analizar lo que produce más reacciones positivas entre los humanos y explotar eso para generar contenido que produzca más de eso mismo. Por eso digo que se tiene que planificar muy bien su implementación. Todos los trabajos irían cayendo después. Bueno, casi todos. ¿A alguien le divertiría ver exclusivamente robots jugando al fútbol o al tenis o a cualquier otro deporte? Supongo que ser deportista es de los pocos trabajos que están asegurados que no serán reemplazados. Su nutricionista podría ser una IA que le varía la dieta para lograr los mejores resultados.
su entrenador lo mismo para los ejercicios físicos, y el director técnico de un equipo de fútbol también podría hacerlo, que haga los cambios en función a toda la información que tiene de sus jugadores y lo que ve en el momento en el campo de juego. Quizás los actores de teatros tampoco serían reemplazados porque la gente prefiera ver actores de carne y hueso. No lo sé, pero a largo plazo todo va a cambiar, eso seguro. Además, ¿no habrá alguna potencia militar haciendo esto pero para cumplir otros objetivos? Generalmente la tecnología militar está más avanzada que la civil, y esto no tendría por qué ser la excepción. Desde desarrollar IAs que puedan volar los drones y disparar sus armas para maximizar el impacto y minimizar el daño colateral, hasta técnicas de guerra cibernética. No será necesaria una horda de hackers para influir en la política de otro país, solo una IA bien entrenada. Y a medida que todo esto se vaya implementando, más trabajos van a ser primero optimizados de forma abrupta para luego pasar a dejar de necesitar la presencia de cualquier ser humano. El reemplazo total yo creo que probablemente sea a muy largo plazo en todos los casos, pero la reducción de personal en todos ellos sí va a ser muy rápida. Sin una planificación o regulación, a los problemas que tienen millones de personas en conseguir trabajo se les van a sumar más complicaciones en muy poco tiempo. Cada vez va a haber más oferta y menos demanda, más teniendo en cuenta que la gente sigue teniendo hijos como si la humanidad corriera riesgo de extinguirse por quedarse sin personas. El riesgo de que la brecha entre ricos y pobres crezca catastróficamente es realmente muy alto. Con la oferta de trabajadores, tanto humanos como IAs, creciendo mucho más rápido que la demanda de estos, ¿qué pasará con los precios de estos servicios? De nuevo, sin una regulación planificada, la explosión va a llegar antes de que nos demos cuenta que prendimos la mecha. En lo que respecta al arte digital, muchos dirán que esto ya sucedió. Y cómo manejemos la crisis en ese mercado nos va a dar una buena idea de cómo la manejaremos en todos los demás. No me parece para nada menor la lucha que están llevando a cabo muchos artistas en la actualidad en este sentido, y creo que es importante que todos nos solidaricemos con ellos y les demos nuestro apoyo. Como contracara de los problemas, a largo plazo encontramos que vamos a poder tener cada vez más y más tiempo libre, hasta que los trabajos nos lleven una ínfima parte de nuestro tiempo o hasta que sean innecesarios. Podríamos entrenar a una IA para que investigue vacunas o desarrolle cualquier tipo de tecnología siempre que le proporcionemos un ambiente de experimentación. Tendría además en su memoria la información de todos los experimentos que se hicieron antes, con sus resultados, y podría conectarse con otras máquinas en otros lugares del mundo que están haciendo experimentos similares. El avance que podrían generar en materia científica y médica en tiempos mucho más cortos a los actuales serían espectaculares. Todo esto no es menor, pero sí pienso que es algo muy a largo plazo, y primero deberíamos ser capaces de superar todos los problemas mencionados antes para poder llegar a vivir algo así. El otro aspecto importante del avance de todas estas tecnologías es sobre nuestra confianza en la información que recibimos. Tenemos tecnologías de deepfake que pueden hacer que parezca que alguien dijo en un video o grabación algo que esa persona nunca dijo, y la calidad de estos videos y grabaciones falsos solo va a mejorar con el tiempo. Evidencia de este tipo eventualmente dejaría de ser confiable. No hay razones para pensar que la IA que lo genera no podrá hacerlo de forma tal que sea imposible distinguir entre algo real y algo generado, ni siquiera si utilizamos otra IA para tratar de desenmascarar la farsa. ¿Cómo hacemos para tener evidencia que realmente sea confiable a la hora de, por ejemplo, condenar a alguien por un crimen? Parece un escenario distópico futurista, pero en algunos casos no lo es tanto, especialmente en lo que respecta a la condena social, que generalmente llega mucho antes que la justicia pueda determinar si realmente una persona es culpable. Si la evidencia más sólida y confiable para una condena era un video o una grabación y el resto era toda circunstancial, entonces no podríamos determinar el autor del crimen. Ahora, muchas personas que vean esa evidencia puede que concluyan que el autor de la misma es culpable, aun si la justicia dice que no hay evidencias suficientes para condenarlo. Si hoy en día se condena, al menos socialmente, a personas basándose únicamente en testimonio de testigos, ¿qué sucederá cuando además se tienen videos o grabaciones que no se puede asegurar que sean verdaderos? Tanto las posibilidades de que muchos crímenes queden impunes o de que se condenen a inocentes son realmente un peligro en aumento. Por otro lado, ¿y si un régimen autoritario usa la tecnología para perseguir y condenar opositores? Un régimen como el chino de la actualidad, que vive haciendo cosas que serían imperdonables en Occidente, creo que no dudaría en hacer algo así.
Imaginemos que sería perjudicial que cierta persona tuviera más poder, o sería muy malo que se descubrieran los crímenes de alguna otra persona en particular. Quizás se podría quitar o introducir archivos generados en las computadoras de quienes se desee hacer caer, de forma tal que pareciera que siempre estuvieron allí o que fueron generados por el usuario real. Luego, se hace la denuncia anónima a alguna fuerza de seguridad para que lo investigue y se puede hacer caer a cualquier inocente según la conveniencia del poder. Todo esto es posible sin IAs, pero con ellas, el poder de fuego de estas armas se incrementaría exponencialmente. ¿En qué podremos confiar en el futuro? Nuestra forma de llegar a la verdad, que ya hoy es bastante deficiente, sin dudas deberá evolucionar cuanto antes para adaptarse a todas estas tecnologías. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Cuánto tiempo tardarán en desarrollarse todas estas tecnologías hasta un punto que sea peligroso no actuar? ¿Piensan que nunca lo van a lograr? ¿Hay alguna tecnología que quizás está aún más avanzada de lo que yo pienso? ¿Qué peligros estoy pasando por alto? Los leo en los comentarios. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Si les pareció interesante el video y los hizo pensar en algo diferente, no dejen de darle like, de suscribirse al canal y de compartirlo con otras personas a ver qué piensan ellos. Que la humanidad siga existiendo y quizás mejorando. Hasta la próxima.